iglesia. Es confortable vernos nuevamente. Llama a todos y unámonos para alabar a nuestro Señor y Salvador. Cantemos con nuestro corazón alegremente a nuestro Dios. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios.
eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré.
Después de adorar a nuestro Dios, ya preparados en comunión, pongamos atención a lo que nuestro Padre tiene para cada uno. Ora y escucha, seguro Él nos hablará. ¿Qué tal, hermanos? Espero se encuentren bien. Y en esta hora queremos hablar un poco acerca de las obras que Jesús hizo en esta tierra. Y Jesús siempre anduvo haciendo cosas extraordinarias, cosas fuera de lo normal, fuera de lo común, y eso lo único que hacía es presentar sus credenciales mesiánicas, y lo único que estaba diciendo: yo soy Dios, y también estaba diciendo que el reino de Dios se había acercado. Los milagros de Jesús que Jesús hizo, creo que no los podemos separar de su ministerio, no podemos ponerlos aparte. Creo que parte de la obra del ministerio de Jesús iba incluido esta serie de milagros. Y queremos en esta hora ver que cuando leemos las Escrituras encontramos un sinnúmero de milagros y son de una variedad pues bastante amplia, y es lo que queremos ver en esta hora. Pero ¿te parece? Queremos poner este tiempo en las manos de Dios y decir que Él habla a nuestra vida y a nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites estar este día, Señor, escuchándote y viendo lo que tú quieres enseñarnos.
Queremos pedirte, Espíritu Santo, que en esta hora tú abras nuestra vista, Señor, que podamos ver más allá de lo que vemos físicamente, que nuestros oídos sean abiertos, que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros este día, lo que quieres enseñarnos. Y te pedimos en esta hora, Señor, que cualquier cosa que nos distraiga sea quitada y que podamos, Señor, no solamente entenderlo, sino atesorar esto en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos ver algunos de estos milagros que Jesús estuvo haciendo. Y son en diferentes ejemplos o diferentes áreas. Y algunos de ellos nos hablan acerca de lo que Jesús podía hacer con la naturaleza. Cómo la naturaleza respondía a Jesús. Y queremos ver ahí en Mateo, en el capítulo 8, nos habla acerca de que Jesús había estado ministrando en Galilea, había estado predicando la palabra, había estado ministrando a la gente que estaba ahí, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo. Y dice que después de que él terminó, dice que él se apartó con sus discípulos y se fue a otro lugar. Y se subieron a una barca y empezó esta trayectoria para llegar hacia su destino. Dice que Jesús estaba cansado, que Jesús se fue a recostar, que estaba él teniendo un descanso. Y en ese tiempo dice que el mar empezó a picarse, que tanto el viento como el mar empezaron a haber una tormenta ahí conjuntándose, y que los discípulos empezaron a sentir los estragos de esta tormenta. Dice, podemos imaginarnos que la tormenta era tan fuerte que la barca donde ellos iban empezó a llenarse de agua. Tal vez las olas eran suficientemente fuertes como para que los discípulos empezaran a preocuparse. Recordemos que algunos de ellos eran pescadores, tenían la experiencia, habían estado trabajando en eso, sabían, seguramente les había tocado en alguna o más de alguna ocasión alguna tormenta. Entonces digamos que tenían cierta experiencia, ¿no? Que no eran novatos tal vez como alguno de ellos. Y yo creo que entre ellos se veían y decían, ¿qué vamos a hacer? Y a lo mejor Pedro le decía, no, pues espérate tantito, a lo mejor ahorita se calma el asunto y ya no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que al contrario, esto empezaba a hacerse cada vez más fuerte, cada vez las olas más altas, cada vez el agua que entraba a la barca era más. Y yo creo que llegó un momento en que se vieron y que dijeron, pues ni modo, vamos a despertar al Señor. Y la Biblia nos menciona que no llegaron y le dijeron a Jesús, oye Jesús, mira, fíjate que pues bueno, así como tú ves, pues como se está sintiendo ahorita, pues hay una tormenta, el agua se está metiendo al barco, a la barca, y pues queremos pedirte que si tú puedes hacer algo. No, la Biblia nos menciona que ellos llegaron a despertar a Jesús y le dijeron, Jesús, sálvanos porque nos ahogamos, sálvanos porque perecemos. Entonces, dice que Jesús se paró, se despertó de su siesta, y él simplemente agarró y le dijo al mar, le dijo a la tempestad, le dijo a los vientos que se calmaran, que se detuvieran, y así sucedió. En un instante ocurrió el milagro. Dice que los apóstoles, yo me imagino que todavía estaban asustados por más los que no tenían experiencia en esto, estaban asustados por esto que acababan de pasar. Los que ya sabían, pues estaban pensando en cómo había pasado todo esto, cómo en un segundo la naturaleza le respondió a Jesús y le obedeció. La palabra de Jesús nos dice ahí que los discípulos, digamos que estaban maravillados, pero también estaban atemorizados por todo lo que había pasado. Y creo que era una excelente oportunidad para que los discípulos fueran un poquito más allá. Yo creo que Jesús los estaba llevando a algo más de lo que ellos habían escuchado y oído hace un par de horas atrás. Ellos habían visto cómo Jesús ministraba a la gente, cómo sanaba a los enfermos, cómo liberaba a las personas que estaban endemoniadas. Y yo creo que Jesús esperaba un poquito más de ellos. Tal vez ellos pensaron dentro de sí, pues las personas pues es distinto. El sanar a una persona, el sacar el demonio de una persona es diferente a que la naturaleza misma te obedezca.
pero ahí ellos pudieron darse cuenta de quién era realmente el Señor, de quién era Jesús. Empezaron a conocerlo de una manera diferente a lo que le habían conocido. Siempre el Señor, creo que Él quiere llevarnos a más. Siempre que hemos visto algo del Señor, el Señor no quiere que nos limitemos y nos quedemos solamente con eso. El Señor es mucho más poderoso. No olvidemos que nuestro Dios es el Dios que todo lo puede. Y digamos que en esta parte de milagros que el Señor estuvo haciendo, podemos ver también que en una de esas ocasiones Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Y creo que conocemos la historia y creo que sabemos que con solamente un par de panes y otro par de peces era imposible el poder alimentar a más de 5,000 personas. Pero podemos ver cómo el Señor hizo un milagro más en ese momento, desafiando a todo lo conocido y lo posible. En ese momento dice que Él alimentó a este número de personas. Y nosotros no lo hemos visto o no lo pudimos ver físicamente en ese momento. Pero yo creo que algunos de ustedes han experimentado cómo el Señor ha estado obrando en sus vidas. Y creo que en alguna ocasión tal vez ustedes han invitado o han llegado más invitados a alguna reunión. Y de repente por ahí empiezan, no va a alcanzar el asunto, no va a alcanzar la comida. Pero a final de cuentas creo que en la iglesia hemos visto cómo el Señor ha obrado en esas situaciones, cómo las hermanas que están en la cocina dan testimonio de que, pues bueno, dicen, no sabemos de dónde salió comida, y salió comida, y salió comida, hasta que el último de las personas fue alimentada. Y yo creo que es algo cotidiano que pasa en nuestras vidas, que el Señor sigue actuando en nosotros, obrando esos tipos de milagros. Otra cuestión es que Jesús caminó sobre las aguas. Jesús, pues todo lo que son las leyes de la física, pues fueron rebasadas por la autoridad del Señor. Y Jesús hizo cosas que físicamente no se podrían hacer por lo mismo que platicamos. Pero Jesús puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Y Jesús dice que literal, Él se fue, le dice a sus discípulos, adelántense y luego yo los alcanzo, pero nunca se imaginaron que Él iba a ir caminando sobre el agua hasta llegar ahí donde estaban ellos. Otro milagro que vemos acerca de Jesús es cuando Jesús convierte el agua en vino. Y conocemos la historia, fue en unas bodas, las bodas de Caná. Y entonces, como Él obra y Él hace esto gracias a la petición de su mamá. No era algo que a lo mejor Jesús tenía en mente hacer, pero Él lo hace y Él vuelve a desafiar a la naturaleza. Dice que Él convierte esta agua en vino y no cualquier vino. Dice que era un vino de muy buena calidad. En otra área podemos hablar y ver cómo Jesús obra milagros. Y yo creo que esto es lo que más menciona la Biblia. Y es acerca de los enfermos. Cómo Jesús hizo milagros sanando enfermos y librándolo de sus enfermedades y de sus dolores. Queremos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 23, dice de la siguiente manera. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Creo que en el libro de Mateo es donde Mateo lo describe un poco así, que Jesús predicaba y Jesús sanaba. Jesús llegaba a cualquier lugar a ministrar y Jesús sanaba. Creo que este es cómo Jesús actuaba, cuál era el ministerio que Jesús estaba llevando. Pedro, en el libro de Hechos, habla acerca de esta misma forma, y él en el capítulo 10, en el verso 38, nos dice cómo estaba pasando de todo esto allí en Judea, empezando empezando por Galilea y luego extendiéndose para otros lugares. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que el ministerio de Jesús era obrar en milagros
y predicar la palabra y decirles que el reino del Señor se había acercado y que ellos podían conocer a Dios a través de él. Hay muchos ejemplos acerca de cómo Jesús estuvo haciendo milagros de sanidad. Y uno de ellos es, en una ocasión Jesús llega con los discípulos, llega a casa de Pedro y dice que la suegra de Pedro dice que estaba tendida en la cama con fiebre. Y dice que Jesús lo único que hizo fue que la tocó. Y al instante dice que recibió su milagro. Dice la palabra que se sintió también así de ya, o sea que ya se le quitó eso, recibe un milagro de sanidad. Dice que al instante, dice que ella se para y empieza a servirles. O sea, de estar tendida en la cama a quitársele toda dolencia, a quitársele toda temperatura, a quitársele todo, se sentía también, estaba completamente sana. Dice que en ese momento se para y empieza a servir a Jesús y a los discípulos. Podemos ver también el milagro de ciegos. Hay varios ciegos que se mencionan en la Biblia, que el Señor les hace el milagro para que recuperen la vista. Y en esta ocasión vemos el ejemplo del ciego Bartimeo. Jesús sale por el camino, este ciego que se ponía junto al camino, seguramente todos los días a pedir una limosna, a pedir para el sustento. Él escucha que Jesús va a pasar por ahí, o escucha que Jesús está pasando en ese momento, y él empieza a exclamar y a pedir misericordia a Dios. Y empieza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo empezó a tratar de callar, pero dice que todo lo contrario, él empezó a clamar con mayor intensidad, con mayor fuerza, empezó a clamar a Jesús, diciéndole: ten misericordia de mí. Dice que esto llegó a los oídos de Jesús y que les dijo a sus discípulos: tráiganmelo. Una vez que él estuvo cerca de Jesús, frente a Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Y él le dice que recupere la vista, y le dice: pues así sea. Y él recuperó la vista en un milagro que este ciego Bartimeo recibió de parte de Dios. Vemos otro ejemplo con los amigos de un paralítico. Dice que Jesús llegó a la ciudad y que se dieron cuenta que Jesús había llegado a esta ciudad, y que entonces toda la gente que estaba alrededor quería ver a Jesús, quería escuchar a Jesús, y seguramente quería que Jesús hiciera algo en sus vidas. Entonces estos amigos de este paralítico dicen: vamos a llevarlo para que Jesús haga algo en la vida de nuestro amigo. Seguramente ellos conocían, y sabemos que la fama de Jesús empezó a crecer y se conocían los milagros que él hacía, cómo él sanaba, cómo él perdonaba, cómo él pues liberaba, cómo le había dado la vista a los ciegos, cómo los cojos podían andar, los mudos hablaban. Entonces ellos llevan a su amigo, recordamos la historia, cuando llegan ahí ya mucha gente ya estaba en esa casa, en ese lugar. Dice que estaba totalmente lleno, no pudieron entrar ya. Pero nos habla acerca de que ellos se las ingeniaron para subir a la azotea, hacer un hoyo y por ahí bajar a su amigo. Y entonces dice que Jesús, al ver la fe de ellos, pues no pudo negarse a hacer un milagro con esta persona. Estando esta persona ahí tendida en el piso, le dice Jesús que sus pecados le son perdonados. Y empiezan a murmurar ahí algunas personas que habían ido a ver a Jesús. Y dice: ¿cómo es que éste se atreve a decir que tus pecados le son perdonados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, conociendo la intención de ellos, no solamente en el corazón, sino lo que estaban pensando, le dicen: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar a este paralítico? Y dicen: para que vean que Jesús puede sanar y también puede perdonar, y diciendo en otras palabras, para que vean que yo vengo de parte del Padre, pues a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y podemos encontrar en la Biblia muchos ejemplos de lo que Jesús estuvo haciendo y milagros que estuvo haciendo con los enfermos. Pero también hubo algunos otros milagros donde el Señor no solamente
daba la salud al cuerpo, sino nos habla acerca también de que Jesús resucitó a los muertos. Un caso que ya hemos mencionado y que se encuentra en el Evangelio de Juan y en la Escritura, dice que Jesús resucitó a Lázaro. Y conocemos la historia, ya la vimos. Después de un tiempo que le avisan a Jesús que está enfermo su amigo, él no llega precisamente en esos días, sino llega después, llega con Marta, llega con María, él las ve y ve su corazón y ve que están dolidas y que están sufriendo, y algunos empiezan a murmurar, pues si él ha sanado a otros, ¿por qué no vino y sanó a su amigo al cual amaba? Porque en un momento Jesús se puso a llorar por su amigo, y la palabra nos dice que él le dijo a una de las hermanas que lo llevaran hasta donde estaba él. Y ya que estaban ahí, le dice, quita la piedra. Y le dice a una de ellas, le dice, Señor, ya lleva 4 días. Ya huele mal, ya está en estado de putrefacción, o sea. Y pues ellas simplemente obedecieron. Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y vemos ahí cómo Jesús realiza el milagro de resucitar a Lázaro. Dice la Escritura también que muchos de los judíos que habían estado presentes en esa ocasión creyeron en Jesús. Jesús volvía a decir, soy el Hijo de Dios. Y veían y creían en lo que Jesús estaba haciendo. Dice también la Escritura que había una viuda que acababa de perder a su hijo. Iba a la procesión y esta viuda era la viuda de Naín, y su hijo acababa de morir y era el único que tenía y le daba el sustento a ella. Ella, aparte de perder al hijo, había perdido el sustento, había perdido pues todo lo que tenía en esta tierra. Dice que Jesús iba pasando por ahí también. Venían pasando por un lado esta mujer en la procesión con su hijo, y por otro lado venía pasando Jesús. Dice que Jesús tuvo compasión de ella, que se detuvo, dice que tocó el féretro, lo tocó, que los que venían cargándolo lo bajaron y le dijo a la mujer que no llorara más. Y dice que se acercó y tocó y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y enseguida recuperó la vida otra vez. Fue resucitado en ese momento. Dice que Jesús se compadeció de la situación por la que estaba pasando esta viuda. Jesús vio el corazón, el dolor de esta viuda, e hizo un milagro allí en su vida. Hizo un milagro que todos pudieron ver, un milagro en el cual todos estaban observando las maravillas, los milagros, las cosas imposibles que Dios estaba haciendo. Tenemos otro caso que nos habla acerca de la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, una persona importante que vino a implorarle a Jesús que por favor fuera a ver a su hija allá a su casa. Dice, mi hija está agonizando, por favor Jesús ven, yo sé que si tú vienes mi hija va a ser sana. Esto no nos habla de otra cosa más que la popularidad y el nombre de Jesús iba creciendo por todos lados y se conocía lo que Jesús estaba haciendo, el ministerio de Jesús, las obras, las maravillas y las señales que Jesús estaba haciendo. Este encargado de la sinagoga estaba encargado no solamente de tenerla en buenas condiciones, la limpieza, sino que se encargaba de todos los detalles. Era una persona judía, respetable y que seguramente cumplía con toda la ley. Cuando está hablando con Jesús le dice, no te preocupes, vamos a tu casa. Él empieza a caminar y van a la casa de Jairo, pero en el trayecto que él va de ahí donde estaba hacia la casa de Jairo, dice que una mujer que había estado enferma por 12 años con flujo de sangre se acercó a Jesús y lo tocó y al instante fue sana. Y tal vez ya has escuchado esta historia, que era un lugar
donde todos empujaban, todos se apretaban porque Jesús se había vuelto popular y todo el mundo quería estar cerca de Jesús, todo el mundo quería escuchar a Jesús, todo el mundo quería ver lo que Jesús estaba haciendo. Y dice, alguien me ha tocado. Y sus mismos discípulos le dicen, oye, ¿cómo que alguien te ha tocado si ves que aquí todos estamos apretados, que todos están empujando unos a otros? ¿Y cómo es que alguien te ha tocado? Y Jesús le dice que alguien lo tocó porque ha salido de él virtud, ha pasado a alguien cuando la han tocado. Y él empieza a preguntar que quién lo había tocado. Y no implica que Jesús no supiera quién fue, ni que no sabía, sino él sabía perfectamente quién era esta mujer, sabía lo que había pasado, sabía su condición de ella, y seguramente él lo que quería hacer es que esta mujer pues de alguna manera diera testimonio de lo que había pasado, testimonio de su fe. Y dice que esta mujer, temblando, dice, se acercó y se postró a Jesús y le dijo, sí, yo fui y pasó esto desde hace 12 años, así, no he tenido nadie que me ayude, no he sido sana, pero yo tenía la confianza de que si solamente tocaba el borde de tu vestidura, Jesús, yo iba a ser sano. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y en ese momento que están hablando, llegan y le dicen a Jairo, le dicen, oye, ya no molestes al maestro porque sabes que tu hija ya se murió. Y por un lado, tal vez la insistencia de Jesús en decir, ¿quién me ha tocado? Era para que ella pudiera hablar y declarar lo que Jesús en ese momento, o la fe de ella, por qué lo había hecho y qué era lo que había pasado. Entonces, yo creo que Jairo necesitaba también escuchar esas palabras de esa mujer que decía, yo tenía fe en que si yo hacía esto iba a ser sana. Y en ese momento en que le dicen, tu hija ha fallecido, Jesús simplemente se voltea y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y la historia cuenta que llegaron a casa de Jairo, y sí, la mujer, la pequeña de 12 años, estaba pues ya tendida en la cama, y dice que sacó a las gentes, que nada más se quedaron un grupo selecto ahí adentro, que le dijo a la niña, levántate, y la niña recobró la vida en ese instante. Y no solamente eso, sino dice que le dieron de comer, y normalmente saben que cuando una persona está enferma deja de comer, pero ya cuando está bien empieza a comer normal, ¿no? Entonces, este es uno de los milagros que Jesús hizo, que aquí se combinaron los milagros, y que primero era un milagro de sanidad, y después, ya que murió, Jesús resucitó a la hija de Jairo. Dice que los padres de esta niña, dice que estaban totalmente asombrados de lo que Jesús había hecho. Dice que estaban atónitos, súper asombrados, súper, pues no sé, imagínate el gozo, imagínate después de ver a su hija muerta y que ahora Jesús le había dado otra vez la vida. Otra serie de milagros que podemos ver que Jesús hizo durante este tiempo que él estuvo aquí fue que él echó demonios de las personas. Él no le gustaba ver a las personas oprimidas por el diablo, y dice que él las liberaba, que él les echaba fuera los demonios de las personas. En Marcos, vamos a leer Marcos en el capítulo número 1 y el verso 34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Otra escritura dice, ahí en Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Parte de los milagros que Jesús hacía era liberar a las personas de la opresión del enemigo. Y uno de los casos que llama mi atención es el endemoniado gadareno. La palabra del Señor nos cuenta en el libro de Lucas, en el capítulo 8, y ahí puedes encontrar esta historia. Dice que Jesús llegó a esa tierra, y cuando llegó, dice que un hombre le salió al encuentro.
Pero no era un hombre normal, no era un hombre común. Dice la palabra que este hombre estaba siendo atormentado, que estaba siendo poseído por demonios, que era un hombre que no utilizaba ropa, era un hombre que no tenía una casa o no descansaba en una casa, sino que dice que habitaba en los sepulcros. Dice también la Escritura que estos mismos espíritus inmundos le llevaban al desierto y que gritaba de una manera pues muy peculiar y muy fuerte. Y dice que él le salió al encuentro. Dice totalmente al encuentro y dice que le reconoció, o más bien los espíritus que estaban en él, o el espíritu que estaba en le reconoció y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Y en el que estuvo diciéndole esto a Jesús, le dijo: no nos atormentes, no nos atormentes. Y la Biblia menciona que a esta persona, cuando, no sé si en sus tiempos habría algún tiempo donde estuviera pues un poco lúcido, dicen que llegaba la gente y que le ponía cadenas, pero que estas eran pues no servían de nada para mantenerlo quieto o para dominarlo. Entonces Jesús empieza a preguntarle que cómo se llama y él contesta Legión, y esto nos dice que el número de demonios que tenía esta persona eran muchos. Algún dato por ahí, alguien menciona 6,000. Entonces, que era como un grupo de 6,000 soldados romanos, a eso se le llamaba una legión. Entonces, lo que sí es que este hombre tenía dentro de él muchos demonios. Dice que los demonios, al ver a Jesús, reconocerlo, que él era el Hijo de Dios, empiezan a pedir clemencia y misericordia y le dicen: por favor, déjanos, no nos hagas daño, déjanos irnos ahí donde están esos puercos y ahí déjanos entrar y habitar en esos animales. Jesús les dice que sí, entran en esos cerdos que estaban ahí, y dice que se van y se van a un despeñadero y ahí se ahogan los animales. Dice que los que pudieron ver este milagro dice que fueron al pueblo y empezaron a pasar la noticia, y los del pueblo vinieron. Dice que la gente tuvo mucho miedo. Yo creo que el ver ahí todos los animales muertos, todo esto que había pasado, pues no sé, pero dice que tuvieron miedo y le dijeron a Jesús que se fuera de ese lugar, a pesar de que veían a ese hombre que encadenaban, ese hombre que vivía en los sepulcros, ese hombre que seguramente por las noches o a cualquier hora del día daba unas exclamaciones tan fuertes y tan feas. Lo ven a los pies, ahí sentado, ahí al lado de Jesús, a sus pies. Lo ven ya una persona totalmente diferente, una persona totalmente en sus 5 sentidos. Aunque están viendo el gran milagro que Jesús había hecho, aún así le piden a Jesús que se fuera de ahí. Como era de esperar, esta persona que acababa de ser libre de todo, no solamente un demonio, sino muchos demonios. Imagínate cómo se sentía esta persona después de estar atormentada por no sé cuánto tiempo y de repente quedar completamente libre. Lo único que quería hacer esta persona era seguir a Jesús. Pero Jesús le dice: ¿sabes qué? No me vas a seguir. Lo que sí va a pasar es que yo te voy a pedir, y quiero que lo leamos ahí en Lucas 8, en el versículo 38 y 39 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Todos estos milagros que Jesús estuvo haciendo tenían un propósito. El primero de ellos era para sanar a la gente, que es lo que más hacía Jesús en ese tiempo. Sanar a los que estaban siendo oprimidos por el enemigo y quitarles sus dolencias.
Y encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 28, nos está hablando acerca de la mujer cananea, de la fe de esta mujer, y dice: entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Otro de los propósitos por los cuales son estos milagros que Jesús estaba haciendo era para revelar el reino de Dios. Y ahí en Mateo 12, 28, Jesús mismo hablando dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hablando y declarando a través de estos milagros que el reino de Dios ya estaba ahí con ellos. Otro de los propósitos por los cuales estos milagros Jesús los hacía era para cumplir la palabra de Dios. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 8 del libro de Mateo, nos habla acerca de la profecía del libro de Isaías. En los versículos 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También nos sirven para mostrar que él era el Mesías y que él es Dios. Dice en Juan capítulo 5, en el versículo 36, dice: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y sobre todas las cosas creo que sirven para glorificar a Dios. Y ahí en Mateo 15:31 dice de la siguiente manera: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Durante este tiempo, que ya es más de un año, en el cual hemos estado padeciendo esta pandemia, pues yo creo que hay muchas cosas que no nos han gustado, cosas que hemos estado sufriendo, y seguramente hay por ahí muchos detalles que no estamos de acuerdo, cómo se han venido dando las cosas y de lo que ha pasado en nuestras vidas. Pero no podemos negar que junto con esto ha venido un poderoso mover de parte de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Creo que hemos visto y hemos sido testigos de cómo Dios ha obrado aún en medio de esta situación donde no es nada favorable, pero la misericordia y el amor del Señor han estado ahí. Creo que muchos de nosotros somos testigos de cómo hemos visto milagros suceder en estos tiempos. Y para mencionar solamente algunos, podríamos hablar acerca de la sanidad. Creo que hemos visto y hemos sabido de gente que ha estado enferma, aún de COVID, y que los pronósticos que tenían estas personas pues no eran muy alentadores, pero hemos visto cómo la mano del Señor ha obrado en sus vidas y ha hecho un milagro. Aquellos que también a lo mejor no ha sido por COVID, pero que también el Señor ha estado ahí ministrando sus vidas y trayendo sanidad, y como decía el versículo, que Él vino para quitar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Pueden ser enfermedades de COVID o no de COVID, pero el Señor sigue haciendo estos milagros y estas obras y sanidades en cada uno de nosotros. Creo que hemos visto la provisión del Señor. Creo que en este tiempo donde la economía a todos niveles ha sido pues de alguna manera tocada, pues el Señor ha estado, y creo que hemos visto como en este milagro de que Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Creo que hemos visto que nuestras alacenas nunca han quedado vacías. Hemos visto cómo la misericordia del Señor ha estado ahí, aunque en algunos casos se han perdido los trabajos, o en algunos casos se ha perdido o ya no hay ingresos, tal vez como había antes, pero el Señor no ha dejado y sigue obrando en milagros y maravillas en nosotros. Sabes, en este tiempo algunas personas han podido acercarse más al Señor
y han sido liberadas, han sido libres de esas cadenas que las estaban atando. Puedas esto llamar como malos hábitos, como alguna vicio, como algo que los tenía atados. Estas cadenas, en este tiempo el Señor ha hecho misericordia sobre algunas personas y el Señor ha roto esas cadenas, los ha libertado y los ha quitado eso que solamente traía dolor y amargura y tristeza a las vidas. Y gracias a Dios porque Él sigue como Él lo estuvo haciendo en un tiempo, haciendo milagros de liberación. Y qué decir de que el Señor en estos tiempos también ha resucitado cosas que a lo mejor algunos tenían ya por muertas, llámese a lo mejor algún negocio, llámese tal vez una relación interpersonal, llámese también probablemente proyectos o sueños. El Señor es nuestro Dios que aunque nosotros pensemos que las cosas ya no tienen para más, el Señor da unas segundas oportunidades y terceras y cuartas y las que sean necesarias para que entendamos que solamente a través de hacer su voluntad vamos a poder hacer las cosas bien. Y yo creo que muchas otras cosas y muchos otros milagros que a lo mejor no estamos mencionando aquí, pero que seguramente el Espíritu Santo en esta hora te está recordando y te está diciendo: yo he estado contigo en esto, yo he estado contigo a través de todo este tiempo, aun cuando parece que es un tiempo malo, que lo es, pero aún en ese valle de sombras, en ese valle de muerte, el Señor se sigue manifestando y siendo fiel y haciendo cosas maravillosas por cada uno de nosotros. Y como en aquel tiempo, estos milagros tienen un propósito y este propósito es sanar. Y no se trata solamente de sanar algo físico, el cuerpo, sino el Señor también está sanando los corazones, está sanando las almas, está sanando nuestro espíritu, que tal vez hay por ahí en nuestros corazones raíces de amargura o hay cuestiones que no nos dejan avanzar. El Señor está sanando esas áreas en nuestra vida. Y el Señor quiere con estos milagros en nuestras vidas revelarnos el reino de Dios, lo que Él es capaz de hacer. No limitemos al Señor. Recordemos que Él es el Dios Todopoderoso. Recordemos que así como los apóstoles tal vez pensábamos que podía Jesús hacer algunas cosas y otras no, porque no lo podían ellos pensar en su mente, en su cabeza, pues a veces también nosotros lo hacemos así. No limitemos al Señor, dejemos que el Señor nos sorprenda y que Él haga su voluntad. Estos milagros que pasan en nosotros es para cumplir la palabra del Señor. El Señor nos ha dado muchas promesas y entre ellas nos ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días y que no nos va a dejar ni huérfanos ni solos y que el Señor va a estar en cada momento. Aún estemos en la situación más difícil, más oscura, más compleja, el Señor está ahí con cada uno de nosotros. Y todos estos milagros que siguen sucediendo en nuestras vidas solamente nos muestran que Él es Dios. Y yo creo que tú sabes perfectamente cuando lo que ha pasado en tu vida no pudo suceder de otra manera si Dios no hubiese obrado ahí. No fue la casualidad, no fue la buena suerte, no fue las buenas energías, no. Fue el Señor obrando en tu vida y tú perfectamente lo sabes. Y yo creo que sobre todo esto es que nosotros glorifiquemos a nuestro Dios, que le demos la honra, que le demos la gloria que Él se merece, que publiquemos su nombre, que lo hagamos famoso, que la gente pueda conocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y una pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con todo esto que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿No lo vamos a guardar? ¿Y nos vamos a esperar tal vez a que haya una buena oportunidad, que nos sintamos a gusto, que digamos ahora sí, para hablar, para decir? Yo creo que lo menos que podemos hacer es hablar y proclamar y decirle a las personas lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, cómo Él ha seguido obrando en milagros, en maravillas, y creo que ahora nos damos más cuenta de todo lo que Jesús había estado haciendo en nuestras vidas, pero que como que no poníamos atención, y que esos milagros que ahora alcanzamos a ver porque estamos más atentos,
porque tal vez los estamos padeciendo. Jesús los venía realizando en nosotros desde hace mucho tiempo atrás. ¿Y para qué vamos a compartir? Para dar a conocer a nuestro Dios, para que ellos puedan conocer que el reino de Dios se ha acercado y que el Señor quiere que entren a ese reino, para cumplir la palabra del Señor que nos manda que llevemos el Evangelio, las buenas nuevas, estas noticias a todo lugar que podamos nosotros llegar, y hasta lo último de la tierra, menciona la Escritura, y también para mostrar que Él es Dios. Estos milagros tenemos que contarlos, decirlos, para que podamos decir quién es Él y lo que Él es, y sobre todo para glorificarlo entre las naciones, entre las personas, entre nuestros conocidos, entre nuestras amistades, entre nuestra familia. Pero sabes, algo maravilloso es que en su infinita misericordia el Señor nos permite a nosotros ser instrumentos para poder hacer que Dios obre milagros. Yo creo que entendemos que nosotros no podemos hacer los milagros, pero sí Dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros para que Él pueda obrar y hacer esos milagros en otras personas. Así como los amigos del paralítico, que ellos tenían la confianza y la fe en que Dios iba a hacer algo, y probablemente el amigo no tenía en ese momento la capacidad de creer, y decía, pues yo ni siquiera me puedo mover, ¿cómo es que voy a llegar allá y cómo lo voy a hacer? No, esto es imposible. Creo que dice la Escritura que al ver la fe de ellos en acción y haciendo las cosas y creyéndole a Dios, ahí ocurrió un milagro. Cuando nos habla acerca de la mujer del flujo de sangre, dijo que ella tuvo fe, ella confió. Dios hizo un milagro, el resultado, un milagro en su vida. Cuando Jairo confió en el Señor, cuando el Jairo mantuvo la fe en el Señor, aunque le habían informado que su hija ya había fallecido, él mantuvo su fe, y ¿sabes qué ocurrió? Un milagro. Y yo quisiera preguntarte en esta hora, ¿quisiéramos ver más milagros? ¿Quisiéramos ver la mano del Señor obrando y haciendo cosas extraordinarias, cosas que nosotros no podemos hacer, pero que el Señor sí las puede hacer? Creámosle a Dios y permanezcamos dentro de su voluntad. ¿Sabes una cosa? Tú puedes ser el vehículo, o tú eres el vehículo por el cual otra persona o por cual alguien más puede alcanzar su milagro. ¿Quieres ser ese vehículo que Dios use para que esa persona alcance este milagro? Yo creo que lo principal es que puedan encontrar el milagro de la salvación. Pero tú estás dispuesto para hacerlo. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú has estado actuando en nuestras vidas, no solamente a partir desde hace un poco más de un año, sino siempre has estado tú ahí, obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en primer lugar, a reconocer todo lo que tú haces por nosotros. En segundo lugar, que hay un propósito en eso que tú estás haciendo y que tú quieres, Señor, que nosotros hablemos, Señor, de las maravillas y lo que tú estás haciendo en nosotros, aún en medio de las dificultades y de las pruebas. Señor, queremos pedirte también que tú nos hagas instrumentos, Señor, para poder compartir, Señor, tu palabra, poder hablar acerca de ti, hablar acerca del reino. Y, Señor, que tú nos hagas instrumentos, que tú nos hagas el vehículo por el cual otras personas puedan alcanzar el milagro. Permite que nuestra vida sea para tu honra y para tu gloria. Úsanos, Señor, para llegar a más personas y que podamos también, Señor, alegrarnos, Señor, en lo que tú estás haciendo en nuestra vida y en la vida de los demás. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Que el Señor te bendiga. Qué bueno es nuestro Dios. Nos permite estar en su presencia y deleitarnos en su palabra. Te recordamos que puedes dejarnos tus comentarios y peticiones de oración. Estamos orando por ella todos los días a las 7 de la noche como familia desde nuestras casas. Y los días martes a través de Zoom a las 7 de la noche.
No faltes, te esperamos el próximo domingo.